Lo hice directo como siempre, porque me pareció mucho más fácil. Perdón que te dice ¿Qué caso? todos. O sea, poner en el primer caso, las corrientes salen directo. Sí, sí, sí. Para esos casos es mejor los que vimos, ¿cómo se dice? Los métodos que vimos en la primera guía. Eh, pero, por ejemplo, para el último, que es sin neutro, o sea, carga desequilibrada, generación desequilibrada y sin neutro, creo que acá era sin neutro. Ahí eh, me parece que es la única forma es componentes simétricas. No, yo lo hice igual, ¿eh? Lo hice o sea, saqué el desplazamiento de neutro, ahí saqué las Claro, corrientes. sí. No sé si, o sea, me pareció lo más corto, no Sí, transformarlo a uno después. sí, igual hacelo por componentes simétricas, porque puede que, no sé, en el examen te pida hacerlo digamos que te pida hacerlo por componentes simétricas, y si bien es más fácil hacerlo de la otra forma, o sea, por ahí te pide hacerlo por componentes simétricas y lo tenés que hacer con el método que te pide. Claro. Bueno, ahora después lo voy a hacer. ¿En cuál estás? Ahora, ¿En el 11? recién estaba preguntando por el 9 y dijo que en el 11 también tenía dudas. El 11 es tuyo, Rodrigo. Es el experto. Gracias. El experto en ese. Si querés que vaya escribiendo algo, decime. No, o sea, ¿se puede pegar algo de bola ahí o no arriba? ¿Puedo pegar? Pegar no creo. No. Si no, Bueno, compartí pantalla. A ver, si te aparece en la pantalla del Zoom, abajo una flechita verde. sí, compartir pantalla, dice ahí. Bien, y ahí te tiene que aparecer las opciones de las pantallas que tenés abiertas. Compartir al S hay que compartir. A ver. Bueno, no, tendría que tratar de pegar. A ver. El tema ahí en el 11, el que tenés que tratar de plantear, vos ahí vas a tener una matriz de 3 por uno es vertical, 3 por uno de tensiones de alimentación. ¿Sí? ¿Me van escuchando o no? Sí, sí, sí. Una- esa matriz va a ser igual a una matriz también de 3 por uno de tensiones que van a ser la tensión BR, BSS' y BT'. ¿Sí? Esa es otra matriz. A esa les va a tener que sumar una matriz de diagonal de Z1, Z2 y Z0 multiplicadas por las corrientes de secuencia, y le vas a tener que sumar una matriz de 3 por uno también de la tensión de desplazamiento de neutro. Esa es la idea. O sea, con la matriz de generación la tenés que escribir, la tenés que premultiplicar por Fortescue y vas a tener la matriz de componentes simétricas. Lo mismo para la de BRR', la de las impedancias de secuencia con las corrientes de secuencia, esa la sacás, y la otra vas a tener una matriz también de 3 por uno de, eh, ¿cómo es? DB0, DBO o prima, que la vas a tener en el dominio temporal y lo vas a tener que pasar después al dominio de Fortescue. Ahí A vas a ver agrupar si sería esto. ¿Eso que está Digamos, entre R y R' es capacitor o dice que está no, no, es cortado? un corto, un Ah, cable bien. cortado. a ver si es esto, si no estoy escribiendo cualquier cosa. La matriz de. A ver.
A ver si la puedo mandar por mensajito, lo que yo quiero mandar, eso que está escribiendo vos, por O chat. a ver, dale, mándamelo y lo comparto. ¿Y cómo sacó la BRR'? Porque línea. BR', y la Mm. escribís y después le asignás valores. BR' no sabes el valor, BSS' es cero y BTT' es cero también. Al multiplicarla por Fortescue vas a tener lo que te va a quedar ahí. A ver cómo podemos hacer. Mándamelo, si podés, mándamelo por WhatsApp, podría. Te mando toda la guía si querés. Lo que tengas. Y tengo toda la guía, tengo lo que quiera. Pero parate, a ver. Digo, si no, así en el aire por ahí es medio Sí, difícil. si puedo copiar algo y pegarlo. A ver, para intentar primero eso. Ahí en el foro habían preguntado por ese ejercicio. No sé si lo viste, Ignacio. Justo Sí, lo hizo respondió una justo. explicación. Las mismas ecuaciones que le estoy diciendo yo las respondió justo. No era. A ver. Espera, voy a compartirles eso entonces. Sí, eso iba a compartir yo. Es lo mismo que compartió justo, o sea, la Esta caída, de- la generación es igual a la caída en la línea que se interrumpe, más la caída en la carga, más la caída producida en el desplazamiento de neutrones. O sea que cada uno de esos vectores, esas matrices columna, la tenés que premultiplicar por la inversa de Fortescue. Y con eso vas a ir obteniendo, si le pones las condiciones de borde a cada una, vas a ir obteniendo todo el sistema en componentes simétricas. ¿Quién era el que preguntaba? ¿Agustín? No, no, yo preguntaba. No sé, no me queda claro, no lo. O sea, lo que estés ahí es lo que te está mostrando ahí en la pantalla, Martín, es una ecuación como es de malla en el dominio RST. Si vos recorres, armás esa matriz, ¿qué vas a tener? BR va a ser igual a BR' más BR'0 más B0 BO o prima, y eso te da, esa es la mallita que estás haciendo, ¿sí? Después la o malla sea, por S y la esta malla por malla, T. esta La malla de que está acá. ahí en el recuadro que está mostrando, eso ya la tenés en componentes simétricas. Lo que tenés que pasar a simétricas son la columna de generación y la columna del corto, y la columna de BO o prima. Esta, por empezar, Ignacio, ¿entendés, digamos, la ecuación de la malla, digamos, que hace? Digamos, dice que la generación es igual a la caída de tensión entre estos dos puntos, entre RR', más la caída de tensión en la impedancia, más la diferencia de tensión entre el punto O' y el punto, el centro de estrellas de la generación. Esa en sí es la ecuación de malla que se plantea acá, pero está escrito en forma matricial porque la generación tiene tres tensiones, la tensión R, la tensión S y la tensión T. Esto, digamos, esta notación es una matriz en el dominio real, digamos, son las tensiones RST reales. Lo mismo para esto, son las tensiones RR',
S, S' y T, T' reales, no las componentes simétricas. Entonces después tenés que determinar la misma matriz, pero en componentes simétricas. Es decir, que a la terna de los tres generadores, de la terna de generación, le aplicás la matriz de Fortescue para encontrar las componentes simétricas. O sea, la tensión R0, R1 y R2. Lo mismo con esta. Vas a buscar la RR'0, RR'1 y RR'2, aplicando la matriz de Fortescue. Sabiendo que la tensión S, S' y la tensión T, T' son cero, porque ahí no hay no está abierto, hay un cable. Eh, Después, esta matriz, para expresarla en el dominio transformado, es decir, en el de las componentes simétricas, tienes que aplicar esto que está acá. Buscas la tensión RO'0, RO'1 y RO'2. ¿Y cuánto valdría ahí es de RR'? No sé, no me queda claro cómo. Porque esas dos son cero, pero ahí que. Y eso lo vas a sacar después, eso. Claro, es como una incógnita. Ah, lo dejo como incógnito y después va a salir. Es como, sí, genérico. Ah, Exacto. bien. Eh, sí, los únicos datos que te da el enunciado son las tensiones de la generación, digamos, esta matriz, reales, no las componentes simétricas, sino las reales, y también te dice Z1 y Z2. No sé si Z0 también. Bien. Después, ¿qué más dice? Determinar las componentes simétricas de las corrientes, sabiendo que estas condiciones de dónde surgen. La ¿Tenés corriente, un, Ignacio, tenés un mail ahí que me puedas mandar por el chat? Sí, dale, ahí te mando. IR0 porque está cortado, e IT, o sea, te queda una sola malla, así que van a ser opuestos. exacto, perfecto. Estas son las componentes reales de la corriente. Entonces, a partir de estas, calculás o determinás las componentes simétricas de la corriente que las vas a usar acá. Las Z, las impedancias de secuencia ya te las da, así que estas componentes las puedes calcular. ¿Qué más dice? Bien, ahí me queda un poco más claro. El cuarto término es BO', y lo determinas aplicando la transformación y suponiendo que BO'1 es igual a BO'2 igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque es como si vos tenés una generación simétrica, la tensión de desplazamiento de neutro es cero. Solo tenés componente homopolar. Planteas las redes de secuencia y a partir de ellas definís las relaciones entre las incógnitas que tenés. Bien, voy a tratar de plantearlo y medio siguiendo eso y veo que sale. Dale. Y hasta ahí llegué, así que no tengo más dudas. Ahí lo estoy preparando para mandártelo. Dale, dale, gracias. Todo resuelto te lo mando. Otra condición que creo que no está acá escrita es que I0, esta I0 que la vamos a usar acá,
¿Cuánto vale? Y cero, Y cero bien, no, bien, cero porque no hay neutro. no hay neutro. Bien, esa es otra condición. Y las redes de secuencia las vas a plantear más o menos así. La tensión por ejemplo, la red de secuencia directa va a ser tu componente simétrica de la generación de secuencia directa, de secuencia uno. Acá habría eh, vamos a ponerlo como una fuente que viene a representar la caída de tensión R, R' de secuencia directa. Y la impedancia que te da el enunciado, la impedancia de secuencia directa. Con eso puedes calcular la corriente I R1, es decir, la componente simétrica de secuencia directa de la corriente. Ahí creo que te lo mandé. ¿Me escuchaste? Sí, ahí me fijo, sí. No, no me llegó nada todavía, pero calculo ya va a llegar. Ahí está, ahí me llegó. Si querés hablamos sobre eso, y que te voy explicando lo que... ¿Ya lo podés leer? Sí, lo comparto si quieren. Así lo vemos todos. ¿Vale? Bueno, Ahí te ves. Sí. sí, sí, ahí tenés. Bueno, ahí arriba tenés las 6 tensiones de generación, ¿sí? La impedancia de secuencia, o sea, los datos. Entonces, lo que siguiente tenés ahí escrito es la expresión esa que subió justo, donde tenés la tensión de generación igual a la tensión en el corto, en el cable cortado, más la tensión en la carga, más la tensión de desplazamiento de neutro. Acto siguiente empezás a calcular cada uno de los componentes, esas matrices componentes que tenés ahí. ¿Sí? Voy a ampliar un poco más porque no veo o agarro la mía porque no veo un pomo. A ver. Sí, primero sacás la degeneración ahí, ¿no? Que te da 0, 220 y 0. ¿Sí? Después sacás la de el corto. ¿Sí? Y ahí pones, cuando calculás la del corto, en la segunda matriz que tenés a la derecha, tenés el BRR' que no sabes y las otras dos que son cero. Haces el cálculo y ahí obtenés las componentes de secuencia del corto. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, BRR', a ver, baja un poquito, BRR' 0 te va a dar BRR' sobre 3, la otra igual y la otra igual. ¿Sí? Lo tenés dos ceros
O sea que las dos columnas de la matriz de Fortescue, la segunda y tercera columna no afectan en nada al valor de las componentes simétricas del corto. ¿Sí? Después calculás las de el desplazamiento de neutro. O sea, el desplazamiento de neutro, o sea, cada una de las mallas que planteaste, vos tenés la tensión de generación, más la tensión en el cable, más la tensión en la carga, más por cada una de las ecuaciones una tensión de desplazamiento B0, BO'. Esas las pasás por la matriz inversa de Fortescue al dominio de Fortescue y, y obtenés los valores de las tres, la de secuencia 0, la de secuencia 1 y la de secuencia 2. ¿Sí? Haciendo las cuentas, te das cuenta que secuencia, la de secuencia 2 te da 0, la de secuencia 1 también te da 0, y la de secuencia 0 te da 3 BO' sobre 3. ¿Sí? Sigamos para abajo. Ahora procedemos a calcular las corrientes con las condiciones de borde. O sea, primero pasamos las corrientes genéricas IR y S y T al dominio Fortescue, pero tenemos que IR es 0, porque no está cortado el cable, y S no sabes cuánto vale, pero IT vale menos IS, porque si sale por IS tiene que volver por IT. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Sí, sí, bien, bien. No podía desactivar el micrófono. Ahí va. Bueno, ahora ahí está desarrollada la matriz, o sea, el producto matricial está desarrollado, de los cuales sacás que IR0 vale 0, IR1 vale menos IR2 y IR2 vale menos IR1. Haciendo todas esas ecuaciones que están ahí, que es ni más ni menos que el producto matricial ese que está expresado arriba. Y ahora volvés a armar la ecuación que tenías arriba. ¿Sí? Entonces tenés la tensión de alimentación en el dominio Fortescue, que te da 0, 220 y 0. Las de el corto, que las calculaste ahí, eso que está marcando ahí Martín. Las de las corrientes que habías calculado de secuencia 1, secuencia 2, multiplicadas cada una por su impedancia de secuencia, más la extensión de desplazamiento de neutros. Y ahí tenés que dar tres ecuaciones, y de las cuales vas a despejar los valores que estás necesitando. Tienes que hacer un serio juego de ecuaciones y llegas a... Perdón, volvió un cachito para arriba. Pero Dele nomás. un poquito más. Ahí donde están las corrientes. Ah, no, está bien, está bien. No, está bien, pensé que había un signo mal, pero no. No dije nada. O Igual sea, ya entendí. tenés que O sea hacer que ahí es la lo. diferencia entre y A cuadrado, ¿no? Claro. Que te da raíz de 390 y raíz de 3 menos 90, según sea. ¿Sí? Bien. Fíjate que, Pero digamos, por el esta resto de los ecuación valores, matricial, decía, esta ecuación matricial es la misma que está escrita arriba de todo, pero en componentes simétricas. La que está escrita arriba de todo es en componentes reales. Claro. Sí, sí, ahí lo entendí un poco más. O sea, es una ecuación de malla en componentes cinéticas, ¿no? exactamente. O Exacto. sea, vos partiste del dominio RCT con una corriente de malla, con una ecuación de malla, y te fuiste al otro dominio, pasando todos los términos. Va, todos no, uno lo tenías pasado ya. Claro. Va, tenías Z0, Z1 y Z2. Bien, ya lo entendí. Ahí me quedó más claro. Bueno, después calculo de la resuelvo.
Agustín, ¿entendiste o estás fuera de...? Sí, 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 yo solamente estaba escuchando. No, pero ¿entendiste Sí, sí, lo sí, que sí. Se hablé? entendió, se entendió. Después le O voy a sea, pedir si, según... si puede pasar lo que... El Word ese que le había pasado. Ahora te lo paso yo. Dale, gracias. O sea, y ese sistema de plantear la ecuación de masa en el dominio RCT, pasar cada uno de los componentes al dominio Fortescue y después lo trabajas en Fortescue derecho. Bueno, Yo había llegado hasta el 5C ahí como habíamos hablado con Rodrigo, así que si nadie tiene más duda, Yo ya no tengo dudas, así que. Va, no avancé más, así que. Quedé ahí. Si se acostumbran ya. a plantearlos así, salen todos así, todos los problemas, ¿eh? O sea, y ahí, según mi punto de vista, es más lógico porque vos lo ves partir de una solución de mallas conocida y lo llevas al otro sistema, donde cada uno se resuelve como esto. Cada uno, resolves cada uno de los componentes y volvés para atrás. El único problema que tengo yo ahí es que lo hice en el problema 5, todo enterito, también lo tengo hecho. Llego a la matriz de componentes matriz de secuencia, de impedancia de secuencia, y no puedo diagonalizarla la matriz compleja esa. Estuve buscando por todos lados, con el MATLAB, con todos lados, con amigos de matemáticos, y nadie me ha dicho cómo diagonalizar esa matriz para poder, digamos, sacar y 0 y 1 y 2. En MATLAB, ¿Cómo? diagonalizarla en MATLAB decís. Sí, Ah, no, no, ni idea. me Te lo mandaron, digo. me comuniqué con un compañero matemático jubilado en Viedma, tampoco me mandó 2 o 3 programas, pero no me responden. Bueno, si no tienen